Vas a ver 9 historias de Hitler que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. El hombre que se burló de la muerte. La historia de cómo Hitler sobrevivió a más de 40 intentos de asesinato. Era una fría mañana de noviembre de 1939 en Múnich. La ciudad, cubierta de una neblina grisácea, vibraba con el eco de los pasos apresurados de soldados y ciudadanos sumisos al régimen. Aquella noche, Adolf Hitler iba a dar un discurso en la Burgerbraukeller, una cervecería donde cada año conmemoraba el fallido golpe de Estado de 1923. Era un evento habitual, una cita marcada en el calendario nazi. Sin embargo, para algunos, ese día significaba algo más, una oportunidad de cambiar el curso de la historia. Entre las sombras de la resistencia alemana se encontraba Georg Else, un carpintero de pocas palabras y rostro severo. Durante meses había trabajado en secreto, escondido en la cervecería después de que los clientes se marchaban, cavando un compartimiento dentro de una columna detrás del podio. Allí instaló un explosivo artesanal con un temporizador cuidadosamente ajustado para detonar durante el discurso de Hitler. Else no buscaba gloria, solo anhelaba detener la maquinaria de muerte y destrucción que amenazaba con devorar Europa. Pero esa noche, el destino jugó sus propias cartas. Hitler, conocido por su obsesión con la puntualidad, decidió adelantar su discurso debido a una tormenta que amenazaba con retrasar su tren de regreso a Berlín. Dejó la cervecería apenas 13 minutos antes de que la bomba explotara, reduciendo la columna a escombros y llenando la sala de humo, gritos y caos. Aunque varios asistentes murieron, el hombre que debía ser su objetivo caminaba ileso, ajeno al filo de la muerte que acababa de rozarlo. El impenetrable Führer. Else fue arrestado y su intento fallido se sumó a una lista que, con el tiempo, creció hasta superar los 40 intentos de asesinato. A medida que la Segunda Guerra Mundial se intensificaba, también lo hacían los complots para eliminar al Führer, cada uno más audaz que el anterior. Uno de los más infames fue la Operación Valkyria, encabezada por el coronel Klaus von Stauffenberg en 1944. A diferencia de Else, Stauffenberg era un hombre de la élite militar alemana, un patriota que veía a Hitler como una amenaza existencial para Alemania. Con acceso directo al círculo interno del Führer, Stauffenberg planeó colocar un maletín con explosivos debajo de la mesa de conferencias durante una reunión en la guarida del Lobo, el cuartel general nazi en Prusia Oriental. La atmósfera en esa sala era densa, cargada de humo de cigarro y murmullos conspirativos. Stauffenberg, con su semblante severo y uniforme impecable, pidió permiso para colocarse cerca de Hitler antes de excusarse con el pretexto de una llamada telefónica. Apenas salió de la sala, el maletín detonó con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo que cubrió el techo de madera. Los gritos y el caos llenaron la sala, pero cuando el polvo se asentó, Hitler emergió, tambaleándose pero vivo. Su supervivencia fue atribuida a un pequeño cambio en la disposición de la sala. El maletín había sido movido por uno de los asistentes y quedó parcialmente bloqueado por una pesada mesa de roble. Stauffenberg, ignorante del fracaso, corrió hacia Berlín convencido de que Hitler había muerto. Al descubrir que el dictador seguía vivo, su plan colapsó rápidamente. Fue arrestado esa misma noche y ejecutado al amanecer, junto con otros miembros clave de la resistencia. La brutal represalia de Hitler dejó miles de muertos y sembró aún más miedo entre quienes soñaban con desafiarlo. El misterio de su invulnerabilidad. ¿Por qué Hitler parecía intocable? Algunos lo atribuían a la fortuna, otros a una serie de precauciones paranoicas. Sus guardaespaldas eran meticulosos, su comida era probada por catadores y sus itinerarios eran modificados constantemente, a menudo en el último minuto. Incluso los lugares donde residía estaban fortificados como fortalezas medievales. Sin embargo,
Había algo más, una suerte macabra que parecía protegerlo. En una ocasión, un grupo de conspiradores planeó dispararle durante un desfile en Múnich. Uno de ellos, armado con un revólver, aguardaba en la multitud, su mano firme, el blanco claro. Pero justo cuando Hitler pasó frente a él, una ráfaga de vítores ensordecedores hizo que perdiera el momento perfecto. Cuando intentó reponerse, el dictador ya estaba fuera de su alcance. Frustrado, el conspirador huyó, y la oportunidad se desvaneció como el humo de un cigarro. El legado de los intentos fallidos. Cada complot contra Hitler tenía algo en común, un deseo ardiente de alterar el destino. A menudo, los perpetradores sabían que sus probabilidades de éxito eran escasas y que, de fallar, enfrentarían la muerte. Pero su valentía era un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, había quienes se negaban a aceptar la tiranía sin luchar. Con la derrota de la Alemania nazi en 1945, la vida de Hitler terminó, no por un atentado, sino por su propia mano en un búnker en Berlín. Irónicamente, después de esquivar decenas de intentos de asesinato, fue él quien finalmente decidió su destino. Sin embargo, la historia de los que intentaron matarlo persiste como un testimonio de resistencia. Mientras Hitler escapaba una y otra vez, el mundo no pudo evitar preguntarse cómo habrían cambiado las cosas si solo uno de esos atentados hubiera tenido éxito. ¿Habría terminado la guerra antes? ¿Se habrían salvado millones de vidas? Esas preguntas permanecen sin respuesta, flotando como fantasmas en la memoria de una humanidad marcada por el horror. Al final, no fueron bombas ni balas lo que derrotó a Hitler, sino la determinación colectiva de naciones enteras que se unieron para poner fin a su reinado de terror. Pero las sombras de aquellos hombres y mujeres que intentaron enfrentarse a él desde las tinieblas permanecen, sus historias una lección de coraje y sacrificio. 2. La vez que Hitler soñó con ser artista. Un joven soñador en Viena. A principios del siglo XX, Viena era el corazón palpitante de la cultura europea. Las calles se llenaban de la creatividad de artistas como Gustav Klimt y Egon Schiele, cuyas obras daban forma a la identidad de la ciudad. En medio de esta efervescencia, un joven de 18 años llamado Adolf Hitler soñaba con ser parte de ese mundo artístico. A pesar de provenir de una familia humilde, Hitler se trasladó a Viena en 1907 con la esperanza de ingresar a la prestigiosa Academia de Bellas Artes. Para él, la pintura era la única forma de escapar de su vida de pobreza y frustración, y veía en la Academia su única oportunidad para alcanzar un futuro brillante. Viena era una ciudad que respiraba arte, y Hitler, fascinado por la pintura, creía que podía formar parte de ese mundo. Sin embargo, su camino hacia la academia no sería fácil, pues a pesar de su entusiasmo, carecía de la formación técnica necesaria para destacarse. Sus sueños artísticos lo llevaron a presentar su solicitud a la academia, pero al final el jurado lo rechazó, diciéndole que su habilidad no era suficiente para ingresar. Este primer golpe fue devastador para Hitler, quien había puesto todas sus esperanzas en ese sueño. El primer rechazo, un golpe al ego. El rechazo de 1907 fue un duro despertar para Hitler. Aunque su pasión por la pintura seguía viva, el jurado de la academia le hizo ver que no tenía la destreza técnica que se esperaba de un estudiante. Sus obras, en su mayoría paisajes y edificios, carecían de la profundidad y riqueza emocional necesarias para ser consideradas como arte de calidad. En lugar de ver esto como una oportunidad para mejorar, Hitler lo percibió como una humillación. Este rechazo no solo golpeó su ego, sino que sembró una semilla de frustración que más tarde se transformaría en resentimiento hacia la sociedad que lo había rechazado. En 1908, Hitler, con renovada determinación, presentó nuevamente su solicitud a la academia, esperando que su perseverancia pudiera ganarse su lugar. Sin embargo,
El rechazo fue aún más rotundo. Esta vez, además de rechazarlo como pintor, también le dijeron que su talento para la arquitectura era insuficiente. Para un joven como Hitler, que había puesto todas sus esperanzas en ese sueño, este nuevo rechazo fue el fin de sus aspiraciones artísticas y, de alguna manera, marcó el comienzo de una transformación interna que lo llevaría por un camino completamente diferente. La frustración y el giro hacia la política. El fracaso en la Academia de Bellas Artes no fue solo un obstáculo en el camino de Hitler, sino un punto de inflexión en su vida. Lejos de tomar el rechazo como una lección de humildad o de aprendizaje, la frustración lo empujó a buscar explicaciones y culpables. Viena, en ese momento, era una ciudad llena de agitación política, con movimientos nacionalistas y xenófobos ganando fuerza. Mientras otros artistas de la ciudad seguían desarrollando sus talentos, Hitler se apartó del arte y comenzó a centrarse en nuevas ideas políticas. La pintura, que había sido su primer amor, se convirtió en un símbolo de su fracaso personal, y en lugar de expresarse a través del arte, Hitler comenzó a buscar poder y control a través de la política. Este cambio de enfoque lo llevó a adoptar una visión del mundo cada vez más radicalizada. Mientras su pasión por el arte se desvanecía, nacía una nueva ideología en su mente: el nacionalismo, el autoritarismo y, eventualmente, el fascismo. A lo largo de los años, Hitler fue perfeccionando sus ideas sobre el poder, la pureza racial y la supremacía aria, utilizando su frustración personal como combustible para su carrera política. El joven rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena pasó a ser un hombre que, en lugar de buscar la belleza a través de la pintura, la buscaba a través de la imposición de su visión del mundo. El legado del fracaso artístico. El rechazo de Hitler en la Academia de Bellas Artes no solo definió el rumbo de su vida, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. Mientras otros habrían considerado su fracaso como una lección de humildad o una oportunidad para aprender, Hitler lo utilizó como un punto de inflexión que transformó su vida de manera trágica. Su incapacidad para asumir la crítica y su rencor hacia aquellos que lo rechazaron lo llevaron a desarrollar una visión del mundo autoritaria y destructiva, que más tarde daría lugar al régimen nazi y a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El fracaso artístico de Hitler es un recordatorio de cómo los fracasos personales pueden, en ocasiones, desencadenar reacciones que alteran el curso de la historia. En lugar de aprender de sus errores, Hitler permitió que su frustración lo empujara hacia un camino de radicalización. La lección que podemos extraer de su historia es que, si bien los fracasos son parte de la vida, como los enfrentemos puede determinar el impacto que tendrán en nuestro futuro y, a veces, en el futuro de muchos más. En el caso de Hitler, su fracaso artístico se convirtió en la chispa que encendió una de las épocas más oscuras de la historia moderna. 3. Un acto de gratitud en tiempos oscuros. Años antes de que Adolf Hitler se convirtiera en el dictador que desataría uno de los periodos más oscuros de la humanidad, existía un joven con una vida marcada por la lucha y el sufrimiento personal. En los últimos años del siglo XIX, la familia Hitler vivía en la pequeña ciudad de Linz, Austria. Allí, el padre de Adolf, Alois Hitler, era un funcionario estricto y distante, mientras que su madre, Clara, era el corazón cálido y protector del hogar. Fue en este entorno donde ocurrió una historia que parece inconcebible en el contexto de lo que vendría después. Hitler, en una ocasión, intercedió para salvar la vida de un médico judío, el Dr. Eduard Black. Clara Hitler era una mujer profundamente devota, y su vida dio un vuelco trágico cuando le diagnosticaron un cáncer de mama avanzado. Adolf, un joven introvertido y emocionalmente dependiente de su madre, estaba devastado. En esos días sombríos, la familia recurrió al Dr. Black, un médico judío conocido por su amabilidad y dedicación hacia sus pacientes. Black no solo brindó atención médica a Clara, sino que también mostró una empatía y compasión que dejaron una profunda impresión en el joven Adolf.
Black trató a Clara con todos los recursos disponibles, incluso cuando el diagnóstico era desalentador y las posibilidades de recuperación casi inexistentes. La enfermedad siguió su curso implacable, y Clara falleció en 1907. Su muerte marcó profundamente a Adolf, quien, según el propio Black, mostró un dolor genuino y desgarrador. Años después, cuando Adolf Hitler ya había ascendido al poder como líder del Tercer Reich, el recuerdo de aquel médico judío que atendió a su madre de manera tan desinteresada resurgió de manera inesperada. En un giro sorprendente, Hitler intercedió personalmente para proteger a Black y a su familia, garantizando su seguridad en medio de un régimen que se había convertido en el enemigo más brutal del pueblo judío. La paradoja del Salvador y el Destructor. En la Alemania nazi, donde millones de judíos enfrentaban persecuciones y exterminio, la protección otorgada por Hitler al Dr. Black resulta una de las mayores ironías de la historia. En 1938, durante la anexión de Austria por parte de Alemania, conocida como el Anschluss, Black y otros judíos austriacos enfrentaron una creciente ola de violencia. Como cualquier otro ciudadano judío, Black quedó atrapado en el engranaje del régimen antisemita. Sin embargo, decidió escribir una carta directamente al Führer, apelando a su memoria y a la gratitud por los servicios prestados a su madre. Sorprendentemente, Hitler respondió. Contra todo pronóstico, Black y su familia recibieron un trato especial. No solo se les permitió quedarse en Linz durante un tiempo más, sino que también fueron protegidos de las amenazas que enfrentaban sus vecinos judíos. Más tarde, con el apoyo del régimen, Black y su familia lograron emigrar a los Estados Unidos, escapando del horror que envolvía a Europa. La decisión de Hitler de salvar a Black plantea preguntas inquietantes. ¿Fue un acto de genuina gratitud, un destello de humanidad en un hombre que ordenaría la muerte de millones? ¿O fue un gesto pragmático para mantener las apariencias ante quienes pudieran cuestionar su moralidad? Black mismo, después de emigrar, describió a Hitler como un hombre frío y distante, pero también reconoció su profunda conexión emocional con su madre. Quizás fue este lazo lo que lo llevó a romper con las políticas despiadadas de su propio régimen, aunque solo fuera en este caso aislado. El legado de esta historia desafía las narrativas simplistas sobre el bien y el mal, mostrando los complejos matices de la condición humana. Mientras Hitler continuaba liderando el Holocausto, Black vivió el resto de su vida en paz en los Estados Unidos, probablemente reflexionando sobre cómo el hombre que le permitió escapar fue también quien condenó a su pueblo al exterminio. Al final, esta historia no redime a Hitler ni justifica sus acciones. En cambio, resalta la desconcertante paradoja de un hombre capaz de un acto de compasión mientras se convertía en el arquitecto de una de las mayores atrocidades de la historia. Es un recordatorio de que incluso en los corazones más oscuros pueden surgir destellos de luz, aunque sean fugaces y contradictorios. 4. Un vínculo complicado. En los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler ya había consolidado su poder en Alemania y el nazismo comenzaba a extender sus raíces por Europa, existía una relación familiar poco conocida que revelaba una faceta inesperada del dictador. William Patrick Hitler, hijo del medio hermano de Adolf, Alois Hitler Jr., era un joven con ambiciones propias, aunque éstas a menudo se entremezclaban con la sombra de su famoso apellido. William nació en Liverpool, Inglaterra, en 1911, en el seno de una familia que ya había vivido su cuota de desdicha. Su padre, Alois Jr., era un hombre difícil, y la relación con su madre, Bridget Dowling, estaba plagada de conflictos. En busca de un futuro más prometedor, William decidió viajar a Alemania en la década de 1930, alentado por la creciente fama de su tío Adolf. Esperaba que su parentesco le abriera puertas en un país que comenzaba a reconstruirse bajo el régimen nazi. Al principio, Adolf Hitler recibió a su sobrino con un interés moderado. William era joven, carismático
y a diferencia de muchos otros miembros de la familia, tenía un aire cosmopolita que podría ser útil para el régimen. Sin embargo, su llegada no estuvo exenta de tensiones. William, consciente de su apellido y de su potencial influencia, comenzó a exigir favores y beneficios, algo que Adolf percibió como una amenaza. La relación entre ambos rápidamente se deterioró. Para el líder nazi, la lealtad absoluta era fundamental, y William no era del tipo que se sometía fácilmente a las reglas de otros. La tensión llegó a un punto crítico cuando William, frustrado por no obtener el nivel de privilegios que esperaba, amenazó con revelar detalles embarazosos sobre la familia Hitler. Esta amenaza enfureció a Adolf, quien, pese a su fría y calculadora personalidad, tenía un profundo temor a cualquier cosa que pudiera dañar su imagen pública. En 1938, tras múltiples enfrentamientos, William abandonó Alemania, regresando al Reino Unido y más tarde emigrando a los Estados Unidos. La traición definitiva. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, William Patrick Hitler tomó una decisión que marcaría para siempre su lugar en la historia. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos en 1944, poniéndose del lado de los aliados y enfrentándose, en esencia, a su propio tío. Para muchos, este acto fue un gesto de valentía, una declaración de que no todos los portadores del apellido Hitler estaban dispuestos a seguir el mismo camino de odio y destrucción. William sirvió con dedicación en la Marina durante el resto de la guerra, participando en misiones clave contra el régimen nazi. Su decisión de unirse al esfuerzo aliado fue vista como una traición imperdonable por Adolf, aunque en ese momento el Führer ya estaba más preocupado por el colapso de su imperio que por los actos de un sobrino lejano. Para William, sin embargo, esta fue una forma de redención, una oportunidad de distanciarse de la infamia de su apellido. Después de la guerra, William cambió su vida por completo. Abandonó el foco público y adoptó un perfil bajo, cambiando incluso su apellido para proteger a su familia de la inevitable asociación con Adolf Hitler. Vivió una vida tranquila en los Estados Unidos, dedicándose a criar a sus hijos lejos de las sombras del pasado. El caso de William Patrick Hitler es un recordatorio de cómo la sangre no siempre define el destino. Aunque compartía un vínculo familiar con uno de los hombres más odiados de la historia, William tomó una decisión que lo separó para siempre de las atrocidades del régimen nazi. Su historia es la de un hombre que, al enfrentarse a un dilema moral y personal, eligió el camino más difícil, pero también el más correcto. Al final, la vida de William Patrick Hitler subraya que incluso en las familias más complicadas, existe la posibilidad de forjar un camino propio, de rechazar el legado de odio y optar por algo mejor. En su traición, William demostró que la verdadera lealtad no está atada a los lazos de sangre, sino a los valores que uno elige defender. 5. El boleto que cambió una vida. En la década de 1910, en una Europa marcada por tensiones sociales y políticas, un joven Adolf Hitler intentaba encontrar su lugar en el mundo. Mucho antes de convertirse en el dictador más temido de la historia, Hitler era solo un hombre más en la ciudad de Múnich, viviendo en condiciones modestas y luchando por sobrevivir. Tras fracasar en su intento de convertirse en artista, vivía como un pintor de postales, intercambiando su arte por pequeñas sumas que apenas cubrían sus necesidades básicas. En medio de esta precariedad, el joven Hitler, entonces en sus 20 años, mantenía una vida austera, compartiendo una pensión con otros hombres de bajos recursos. Cada día era una batalla por mantener la esperanza mientras las puertas que buscaba abrir se cerraban una tras otra. Pero un día, en el otoño de 1913, el azar le sonrió de una manera que ni siquiera él podría haber anticipado. Fue un domingo cualquiera cuando uno de sus compañeros de pensión lo convenció de comprar un boleto de lotería. Aunque Hitler era conocido por su austeridad, esta vez decidió arriesgar una pequeña cantidad de dinero en un juego que prometía cambiar vidas.
Compró el boleto casi como un acto de desafío a su destino, una apuesta a que, tal vez, algo inesperado podría sucederle. Semanas después, el improbable ocurrió. Entre miles de boletos vendidos, el número de Adolf Hitler fue seleccionado como ganador de un premio significativo. No era una suma exorbitante, pero sí lo suficiente para transformar su situación. El dinero le permitió dejar la pensión en la que había vivido durante meses y mudarse a un espacio propio, un pequeño pero digno apartamento en Múnich. Además, usó parte del premio para adquirir ropa nueva y mejorar su aspecto personal, un detalle que comenzaría a reflejarse en la confianza con la que se presentaría en los años venideros. La lotería no solo alivió sus problemas económicos inmediatos, también representó un cambio en la forma en que Hitler veía el mundo. Donde antes había desesperanza, ahora había una chispa de posibilidad. Aunque no se convertiría en el hombre poderoso que sería más tarde de la noche a la mañana, esta inesperada victoria marcó un punto de inflexión en su vida, un recordatorio de que incluso el azar podría jugar a su favor. El dinero y la ambición. Con la seguridad financiera que el premio le ofreció, Hitler comenzó a plantearse un nuevo camino. Dejó atrás los pequeños trabajos artísticos y empezó a involucrarse más en los círculos intelectuales y políticos de Múnich. La ciudad, vibrante con debates sobre el futuro de Alemania en la era postimperial, se convirtió en el lugar perfecto para un hombre joven que buscaba redefinirse. El dinero de la lotería no duró mucho, pero su impacto fue duradero. Le dio el espacio para reflexionar, leer y moldear sus ideas. Fue durante este periodo que Hitler comenzó a asistir a reuniones políticas, atraído por discursos nacionalistas que canalizaban su creciente frustración con el estado del país. Allí encontró un nuevo propósito, uno que iba mucho más allá de sobrevivir, el deseo de convertirse en alguien que daría forma al destino de Alemania. La ironía de esta historia es innegable. Un golpe de suerte, una pequeña victoria en un sorteo aleatorio, contribuyó a cambiar el curso de una vida que luego afectaría a millones. Hitler, quien más tarde despreciaría las nociones de azar y caos en favor de su visión rígida y ordenada del mundo, había comenzado su camino hacia el poder gracias a uno de los eventos más impredecibles de la vida. La historia de Hitler y la lotería es un recordatorio de que incluso los eventos más mundanos pueden tener repercusiones inesperadas. Mientras que para muchos un premio de lotería podría ser una bendición momentánea, en este caso, se convirtió en una de las piedras angulares del ascenso de una figura que dejaría una marca indeleble en la historia. Es inevitable preguntarse, ¿qué habría pasado si ese boleto nunca hubiera existido? Si la fortuna no le hubiera sonreído ese día, tal vez el joven que vagaba por las calles de Múnich habría continuado en la miseria, su ambición apagada por la implacable dureza de la vida. Pero el azar, ese caprichoso compañero de la humanidad, tenía otros planes. Y así, con el simple giro de un tambor de lotería, la historia comenzó a torcerse de maneras que nadie podría haber imaginado. 6. La sombra del misticismo. A medida que el poder de Adolf Hitler crecía, también lo hacía su fascinación por lo oculto, una dimensión menos conocida pero igualmente inquietante de su figura histórica. Desde joven, Hitler mostró un interés peculiar por mitos y leyendas, pero fue durante su liderazgo en el Tercer Reich cuando esa inclinación se transformó en una obsesión peligrosa. Rodeado de asesores y colaboradores igualmente intrigados por el misticismo, el Führer alimentó la creencia de que fuerzas sobrenaturales y reliquias antiguas podían otorgar poder ilimitado a quien las poseyera. Para él, la historia no era solo una cronología de eventos, era un entramado de significados ocultos y energías que podían ser desenterradas y manipuladas. Una de las reliquias que más cautivó la imaginación de Hitler fue la lanza del destino, supuestamente el arma que el soldado romano Longinos utilizó para perforar el costado de Jesucristo durante la crucifixión. Según la leyenda,
Quien tuviera esta lanza sería invencible y tendría el poder de moldear el curso de la historia. Durante años, Hitler estudió relatos sobre su paradero y creía firmemente que obtenerla consolidaría su dominio sobre el mundo. En 1938, tras la anexión de Austria por parte de Alemania, Hitler visitó el Museo de Hofburg en Viena, donde se exhibía la lanza. Se dice que al verla, se quedó inmóvil, casi hipnotizado, convencido de que esa reliquia era la clave de su destino. La fascinación de Hitler por la lanza no era un simple capricho, formaba parte de un enfoque más amplio hacia el ocultismo que impregnaba su régimen. Heinrich Himmler, uno de sus más cercanos colaboradores, compartía esa obsesión y lideró investigaciones y expediciones en busca de objetos como el Santo Grial y textos arcanos que pudieran justificar la supremacía aria. La creación de instituciones como la Ahnenerbe, una sociedad dedicada a la investigación de las raíces esotéricas y místicas de la raza aria, evidenció el alcance de estas creencias. Para Hitler y su círculo, el ocultismo no era una curiosidad inofensiva, sino una herramienta para legitimar y expandir su ideología. El legado oscuro del esoterismo nazi. Bajo el régimen nazi, la búsqueda de reliquias y conocimientos esotéricos no se limitó a simples investigaciones académicas. Se convirtió en un componente central de su maquinaria propagandística y militar. El Führer creía que poseer estas reliquias garantizaría la supremacía alemana, no solo en el ámbito político o militar, sino también en un nivel espiritual y cósmico. Esto llevó al saqueo sistemático de artefactos históricos y a la persecución de culturas y tradiciones que se percibían como rivales ideológicos o espirituales. Sin embargo, estas obsesiones también revelaron una paradoja en Hitler. A pesar de su imagen como un líder implacablemente racional y estratégico, sus creencias en el ocultismo lo mostraban vulnerable a supersticiones y teorías conspirativas. Incluso cuando la guerra comenzó a inclinarse en contra de Alemania, Hitler no abandonó su fe en las fuerzas místicas. En los momentos finales de la guerra, se dice que ordenó reforzar la protección de ciertos artefactos supuestamente poderosos, convencido de que podrían ser la clave para revertir el curso de los eventos. La historia de Hitler y su obsesión por el ocultismo no solo resalta un aspecto menos conocido de su personalidad, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre el poder del simbolismo y las creencias irracionales en tiempos de crisis. Al manipular mitos y leyendas para justificar sus acciones, Hitler transformó elementos del pasado en armas ideológicas, demostrando cómo el uso indebido de la historia puede llevar a tragedias inimaginables. Al final, la lanza del destino y otras reliquias que tanto ansiaba no lo salvaron de la derrota. Pero el impacto de sus obsesiones dejó una marca imborrable en la historia, recordándonos que el peligro no solo reside en el poder tangible de las armas, sino también en las ideas y creencias que dan forma al curso de los eventos humanos. Mientras el mundo sigue desentrañando los enigmas del Tercer Reich, el capítulo de Hitler y su obsesión por el ocultismo permanece como un recordatorio de los oscuros caminos que pueden tomar aquellos que confunden mitos con verdades. 7. El sueño de un pueblo motorizado. El origen del Volkswagen Beetle. En la Alemania de los años 30, en medio de la agitación política y social que se desataba con la llegada al poder de Adolf Hitler y el partido nazi, surgió una visión audaz. No solo se trataba de transformar la política o la economía de un país devastado por la Primera Guerra Mundial, se trataba también de transformar la vida cotidiana de millones de alemanes. Hitler, obsesionado con la creación de una nueva Alemania, una Alemania de orden, unidad y poder, había comenzado a imaginar una revolución que no solo tocara el ámbito de la política o la guerra, sino también el del pueblo común. Su visión incluía un automóvil barato y accesible para las masas. La idea del automóvil popular no era completamente nueva, pero Hitler la adaptó a su propia agenda de propaganda. Quería que el pueblo alemán no solo viera a los autos como símbolos de estatus, sino como símbolos de un futuro brillante, próspero y unido.
Su ambición era crear un automóvil que pudiera ser accesible para la clase trabajadora, un vehículo que representara la fortaleza y la eficiencia del Tercer Reich, pero también un vehículo que pudiera ser utilizado para promover los ideales de su régimen. En 1933, cuando Hitler asumió el poder, Alemania estaba sumida en una grave crisis económica. La Gran Depresión había dejado al país destrozado, con millones de desempleados y una economía que apenas comenzaba a recuperarse. Hitler veía en el desarrollo de una industria automovilística una oportunidad no solo para aliviar el desempleo, sino también para reforzar la idea de que el Tercer Reich estaba en camino de restaurar la grandeza de Alemania. En sus planes, el automóvil era mucho más que un medio de transporte. Era un símbolo de progreso, de fuerza y, sobre todo, de la unidad del pueblo alemán. Para lograr este sueño, Hitler necesitaba el apoyo de los expertos en la industria automotriz. Fue entonces cuando se acercó a Ferdinand Porsche, un ingeniero y diseñador de automóviles con una reputación creciente en la industria. Porsche era conocido por su habilidad para diseñar autos innovadores, pero nunca había trabajado en la creación de un automóvil de bajo costo. A pesar de ello, aceptó el reto. Porsche comenzó a trabajar en lo que sería el Volkswagen, que en alemán significa auto del pueblo. Lo que comenzó como un proyecto impulsado por la política y la propaganda, pronto se convirtió en una de las creaciones más icónicas del siglo XX. En 1934, Porsche presentó el diseño del vehículo, un automóvil compacto, económico, con un motor trasero refrigerado por aire y un diseño aerodinámico que lo hacía ideal para las carreteras alemanas. No solo fue accesible en precio, sino que también se pensó para ser confiable y fácil de reparar, lo que lo hacía aún más atractivo para las clases trabajadoras. Hitler, quien buscaba impulsar la imagen de la Alemania poderosa y moderna, se entusiasmó con el diseño. Era el tipo de símbolo que quería para su país, eficiente, práctico y un testimonio del poder y la unidad de la nación. El diseño del Volkswagen Beetle fue inicialmente promocionado como una manera de hacer posible el sueño de la movilidad para las masas, alineado con la idea de una nación fuerte y trabajadora. El régimen nazi usó la propaganda para difundir la imagen de un auto del pueblo, alentando a los alemanes a ahorrar dinero para comprarlo. Sin embargo, como con muchos otros aspectos de la propaganda nazi, el automóvil se convirtió en una herramienta para manipular las emociones y la lealtad del pueblo. El auto estaba presente en los mítines, en las películas de propaganda, y pronto, la figura del Volkswagen comenzó a ser vista como un símbolo del régimen, como si fuera una promesa de prosperidad para todos, algo que incluso aquellos en las clases más bajas podrían alcanzar. Sin embargo, a pesar de la admiración que el proyecto generaba entre la gente, el camino hacia la producción no fue fácil. La infraestructura necesaria para producir el Volkswagen Beetle no existía, y la industria automotriz alemana en ese momento no estaba preparada para producir autos en masa de una manera tan accesible. La fábrica que se construiría en la ciudad de Fallersleben para producir el coche fue también una muestra del enfoque de Hitler, la creación de una maquinaria industrial que pudiera cumplir con sus ambiciosos proyectos de propaganda. Sin embargo, debido a la Segunda Guerra Mundial, la producción del Volkswagen Beetle no empezó hasta después del conflicto, aunque ya se había sembrado la semilla de su éxito. La evolución de un símbolo, el Volkswagen y su legado. A pesar de las dificultades durante los primeros años del régimen nazi, el Volkswagen Beetle, como parte de los planes de propaganda de Hitler, fue un éxito rotundo una vez que comenzó su producción. Sin embargo, a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, el automóvil se convirtió en una pieza clave en los esfuerzos bélicos del Tercer Reich. Las fábricas no solo producían el Beetle para los ciudadanos, sino que también adaptaron las líneas de ensamblaje para fabricar vehículos militares, como el Kübelwagen, una especie de jeep utilizado en los frentes de batalla. Aunque el auto fue diseñado originalmente como un vehículo para los ciudadanos alemanes,
La conexión entre el Volkswagen Beetle y el régimen nazi nunca desapareció. Incluso después de la caída del régimen en 1945, el Volkswagen Beetle siguió siendo un símbolo, pero esta vez de la recuperación y el renacimiento de Alemania después de la guerra. Fue un símbolo de la reconstrucción, de la economía que florecía y de la capacidad de Alemania para levantarse de las cenizas. El legado del Volkswagen Beetle es, sin duda, un testamento de cómo la política y la industria se entrelazan, de cómo un simple auto puede convertirse en un ícono de una nación. Aunque fue impulsado por un régimen dictatorial y asociado con la propaganda de Hitler, el Volkswagen Beetle sobrevivió a la historia y se convirtió en uno de los autos más queridos del mundo, con más de 21 millones de unidades producidas a lo largo de su historia. El Beetle no solo representa un ejemplo del potencial de la ingeniería automotriz alemana, sino que también es un recordatorio de cómo el poder de la propaganda puede dar forma a la historia. Aunque su creación estuvo vinculada a los oscuros años del Tercer Reich, el Volkswagen Beetle logró trascender su origen, convirtiéndose en un símbolo de la cultura popular y un ejemplo de cómo un sueño impulsado por la política puede, irónicamente, sobrevivir mucho más allá de las intenciones del hombre que lo soñó. El auto del pueblo, en su forma más pura, dejó una huella imborrable, y aunque la historia de su creación esté inevitablemente ligada a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el Beetle sigue siendo una prueba del poder de la innovación y la resiliencia de la humanidad. 8. La relación secreta con Eva Braun. En el corazón de la Alemania nazi, donde el odio y el miedo se propagaban como un veneno invisible, existía una relación que pasaba desapercibida para la mayoría. Adolf Hitler, el hombre que había sumido a Europa en una guerra devastadora y que, en su afán de poder, había destrozado tantas vidas, mantenía una relación secreta con una mujer cuya figura estaba casi borrada de la historia, Eva Braun. Su historia de amor y lealtad, forjada en la sombra del Tercer Reich, comenzaba en 1929, cuando Eva, una joven de 17 años, comenzó a trabajar como asistente para Heinrich Hoffmann, el fotógrafo personal de Hitler. Fue allí, en ese entorno aparentemente inofensivo, donde la fascinación de Eva por el Führer comenzó a convertirse en algo mucho más profundo. Eva no era la primera mujer a la que Hitler había prestado atención, pero fue la única que permaneció a su lado durante casi toda su vida adulta. En privado, Eva compartió su vida con Hitler en momentos de relativa paz, lejos de la mirada pública. Para el mundo exterior, Hitler era el líder de una nación, un hombre poderoso y despiadado, pero para Eva, él era simplemente un hombre solitario, encerrado en su propio universo de obsesiones y paranoias. A lo largo de los años, Eva pasó a ser parte de su mundo íntimo, aunque siempre en las sombras. Ella nunca influyó en sus decisiones políticas ni fue vista como una figura importante dentro de la estructura del régimen nazi, pero a pesar de esto, su lealtad hacia Hitler nunca flaqueó. A menudo pasaba desapercibida, pero su presencia era constante en su vida privada, una constante en la rutina del Führer, mientras su país se sumergía en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la guerra avanzaba y la derrota se volvía inevitable, Eva permaneció a su lado, incluso cuando todo parecía perdido. A pesar de la creciente desesperación de Hitler y el desmoronamiento del Tercer Reich, Eva continuó fiel a su posición. Durante las últimas semanas de la guerra, cuando los rusos estaban a punto de tomar Berlín, Eva tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: casarse con Hitler. El 29 de abril de 1945, en el búnker subterráneo en la Cancillería, mientras las fuerzas aliadas avanzaban y la ciudad se desmoronaba, Eva Braun y Adolf Hitler se casaron en una ceremonia privada. No hubo celebraciones, solo la formalización de un acto simbólico en los últimos días de la guerra. El matrimonio no era más que un reflejo del destino trágico que ambos compartían, y al poco tiempo, su historia de amor llegó a su fin en una forma tan dramática como la guerra misma. El trágico final, un pacto de muerte. El 30 de abril de 1945, en los últimos días del Tercer Reich, mientras Berlín se encontraba bajo el asedio de las fuerzas aliadas,
Hitler y Eva Braun tomaron una decisión que sellaría su destino. En las sombrías profundidades del búnker, rodeados por las ruinas de un mundo que ya no existía, ambos sabían que su tiempo había llegado. Con el avance imparable de los aliados y la certeza de la derrota, Hitler, el hombre que había sumido a Europa en el caos, ya no tenía escapatoria. No había un camino hacia la paz, ni un futuro para él ni para Alemania. El sueño de su Reich de 1000 años se había desvanecido en el aire. Eva, que había compartido con él tantas horas en soledad y angustia, decidió seguirlo hasta el final. La mujer que había permanecido en las sombras durante todo el régimen, ahora estaba dispuesta a terminar su vida junto al hombre al que había amado, incluso si eso significaba compartir su destino trágico. Esa mañana, en la última etapa de su relación, ambos tomaron la decisión de suicidarse. Eva Braun, que ya había vivido toda su vida en la sombra del poder y la locura de Hitler, tragó una cápsula de cianuro. Hitler, el hombre cuyo deseo de control y poder había devastado a generaciones, se disparó en la cabeza. La muerte de Hitler y Eva Braun marcó el fin de una era de terror. Mientras los restos de ambos eran incinerados en el jardín del Reichskanzlei, el Tercer Reich se desintegraba en las manos de la historia. El pacto de muerte que habían sellado juntos, en la desesperación de su derrota, fue el acto final de una relación que, aunque oculta, había marcado profundamente las últimas horas de la vida de Hitler. Eva Braun, a pesar de su vida en las sombras, eligió seguir a su amado hasta el final, poniendo fin a una historia que, aunque a menudo ignorada, fue un capítulo oscuro y trágico en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. 9. El lado vegetariano de Hitler. Un régimen peculiar, la dieta de un líder. En las sombras del Tercer Reich, donde cada aspecto de la vida estaba cuidadosamente controlado y propagado como símbolo de fuerza y disciplina, había un rasgo de Adolf Hitler que parecía casi contradictorio con la imagen de un hombre obsesionado con el poder y la dominación, su inclinación hacia una dieta vegetariana. Este hábito, poco común para su tiempo y aún más peculiar en un líder militar, no era simplemente una elección de salud, sino un reflejo de sus complejas creencias y obsesiones personales. La transición de Hitler hacia una dieta vegetariana no ocurrió de la noche a la mañana. En su juventud, era conocido por disfrutar de platos tradicionales alemanes como salchichas y carne de cerdo. Sin embargo, a medida que su vida evolucionó y su ideología se radicalizó, también lo hicieron sus hábitos alimenticios. Algunos biógrafos apuntan que la muerte de su sobrina Heli Raubal en 1931 pudo haber sido un catalizador. Según relatos cercanos, esta tragedia personal afectó profundamente a Hitler, y su relación con la comida cambió drásticamente a partir de entonces. Para Hitler, la carne se convirtió en algo visceralmente asociado con la decadencia y la corrupción. En sus discursos y conversaciones privadas, a menudo vinculaba el vegetarianismo con la pureza, una obsesión que permeaba su pensamiento político y racial. Su dieta, que consistía principalmente en verduras, frutas y cereales, se veía reforzada por su aversión a la crueldad hacia los animales, una contradicción curiosa en un hombre responsable de tanta violencia y destrucción. En la mesa, Hitler era meticuloso. Se dice que prefería platos sencillos como puré de papas, sopas de verduras y ensaladas frescas. Un plato recurrente en su dieta era un estofado de lentejas y guisantes, al que añadía un toque de especias. A menudo rechazaba banquetes elaborados en favor de comidas ligeras y evitaba el consumo de alcohol casi por completo. Durante los eventos oficiales, mientras sus oficiales y aliados se deleitaban con costosos banquetes de carne y vino, Hitler mantenía su moderación, bebiendo solo agua o té de hierbas. A pesar de su convicción, su vegetarianismo no estaba exento de contradicciones. Hitler no era completamente consistente en sus prácticas alimenticias. Algunos relatos sugieren que ocasionalmente cedía a pequeños antojos,
como degustar salchichas bávaras o probar platos con caldo de carne, aunque estas excepciones eran raras y a menudo negadas por quienes buscaban mantener la imagen pública de su líder como un hombre disciplinado e incorruptible. Propaganda, ideología y legado culinario. El vegetarianismo de Hitler no era un simple capricho personal, también fue utilizado como una herramienta de propaganda. En un intento por glorificar a su líder, los medios nazis presentaron su dieta como un símbolo de su fuerza moral, su compromiso con la pureza y su conexión con la naturaleza. En un mundo donde el consumo de carne era visto como un signo de poder y riqueza, su dieta vegetariana fue enmarcada como un acto de sacrificio noble, un gesto en sintonía con su supuesto deseo de construir un Reich milenario próspero y limpio. Sin embargo, detrás de la fachada, la dieta de Hitler estaba impregnada de tensiones y obsesiones. Sufría de problemas digestivos crónicos, lo que probablemente influyó en su transición hacia el vegetarianismo. Los informes médicos de la época señalan que recurría a una combinación de remedios naturales y medicamentos experimentales para tratar sus dolencias. Uno de sus médicos personales, Theodor Morell, le administraba extrañas mezclas de píldoras que incluían extractos animales y compuestos químicos, una ironía considerando su supuesta aversión a la carne. El vegetarianismo de Hitler también tenía un matiz ideológico. En su visión del mundo, el vegetarianismo estaba vinculado a una idea de superioridad cultural y racial. Él veía el consumo de carne como un vicio asociado con lo que consideraba sociedades degeneradas y defendía la idea de que el vegetarianismo sería el camino hacia un futuro más puro. Aunque nunca hizo de su dieta una política oficial, su influencia era evidente. El movimiento nazi promovió prácticas agrícolas que priorizaban la sostenibilidad y alentaban el consumo de productos frescos y locales, aunque siempre bajo el prisma de la ideología de supremacía racial y territorial. En retrospectiva, el vegetarianismo de Hitler representa un enigma fascinante, un hombre que rechazaba la crueldad hacia los animales mientras desataba una de las mayores barbaries de la humanidad. Para algunos, este aspecto de su vida es un recordatorio de las complejidades y contradicciones del ser humano. Para otros, es simplemente una nota curiosa en el relato de un régimen marcado por el sufrimiento y la devastación. Al reflexionar sobre esta parte de su historia, surge una pregunta inquietante. ¿Pueden los ideales, incluso los aparentemente nobles, como la protección de los animales o el respeto por la naturaleza, ser corrompidos cuando se los utiliza para justificar un objetivo más oscuro? En el caso de Hitler, su vegetarianismo no suavizó su brutalidad ni humanizó sus decisiones. En cambio, sirvió como otro reflejo de un hombre cuyas contradicciones alimentaron el terror de una era. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, y aprovecha para ver el vídeo que está apareciendo en pantalla sobre Mussolini, que es aún mejor, y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.